Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional. Muy buenos días con todos nuestros radioescuchas, con todas y con todos. Estamos aquí nuevamente en su programa favorito, Hablemos en Derecho. Estoy junto aquí a mi amigo y además Quicho Saraguro, Fausto Quispe. Y en conjunto vamos a hablar el día de hoy sobre los pueblos indígenas ante la venida del nuevo gobierno de Daniel... ¿Cómo es? Roy... ¿Cuál es el segundo nombre? Tiene un nombre vacancísimo. ¿Cómo es? Roy Gilchrist Noboa Asing. Súper estadounidense. Sí, es que la mamá creo que es de Estados Unidos. O sea, él también creo que sí. Él creo que nació en Miami. Bueno, ya en otro tema vamos a hablar sobre este punto en específico, que entendemos que los pueblos indígenas frente al gobierno de Lenín Moreno, frente al gobierno de Correa y también frente al gobierno de Lazo tuvieron muchos enfrentamientos. Y bueno, quisiéramos saber aquí cuáles crees que sean tus perspectivas de futuro con este nuevo gobierno que se viene y con los nuevos desafíos que tiene el Ecuador. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar aquí en Radio Voz Andina Internacional y también es un gusto trabajar acá como colegas. Y pienso que el mundo indígena ha venido enfrentándose a los diferentes gobiernos, pero ese enfrentamiento es especialmente frente a la industria extractiva. Ya. Yo creo que ese es el principal problema que enfrenta el movimiento indígena. Claro, luego tenemos el movimiento, la CONAIE y lo que suelen llamar brazo político Pachacuti, que especialmente como que he visto que se maneja por su cuenta y con el apoyo que perdió de parte de la CONAIE. Vimos que prácticamente desapareció en este gobierno. Si el anterior gobierno teníamos la asamblea prácticamente colmada con Pachacuti, sí, en este prácticamente era como el segundo o tercer partido más grande. Claro, el segundo era. Ahora tiene dos asambleitas, creo. Prácticamente desapareció. Se debe especialmente, pienso, a la traición que hubo al proyecto político. Tal vez un poco por la ingenuidad con la que se toma la política de parte de la mayoría de políticos, creo. Es como para servirse a sí mismo. La política como para servirse a uno mismo, para llenar los bolsillos, hacer la casa, hacer unos millones y claro, la política bien concebida sería como que un servicio al país, a la comunidad, a tu provincia. Entonces, en este gobierno se vendrán por lo poco que tiene, por el poco tiempo que tiene, pienso que tendremos poco enfrentamiento. Ya. Y si llega a darse, espero que, de mi parte al menos espero que no se dé, que no sea muy fuerte. Yo en realidad le tengo bastante miedo a la derecha. En Latinoamérica la derecha, he entendido que la derecha esta diferencia es bastante fuerte. La izquierda frente al movimiento indígena siempre termina encarcelando dirigentes o líderes. En cambio la derecha, en la mayoría de casos, termina matando, asesinando, metiendo bala. No ha sido mucha lógica del Ecuador. Yo he visto esa tendencia, sí. O sea, en esta lógica especialmente de la defensa de los territorios. O sea, claro, acá si vienes a la protesta también te ponen bala, pero más es en el territorio. En el territorio si te defiendes frente a la industria extractiva, generalmente termina en muertes. Hay muertes. O sea, creo que en Ecuador es un poco distante, ¿no? Pero, por ejemplo, Colombia y Brasil, si uno ve las cifras de líderes sociales asesinados, es brutal, así. O sea, es de las cosas que no se habla mucho, pero sí es de las grandes tragedias que hay aquí en Latinoamérica, ¿no? El asesinato de líderes sociales, especialmente en Colombia y en Brasil. Eso creo que es un primer punto, el asesinato de los líderes, y por eso hablaba de un poco de mundo indígena.
solo tocando Latinoamérica y un poco puntualizando Ecuador. Luego creo que hay una concepción bastante ingenua de que los gobiernos manejan la política económica y los gobiernos manejan los estados. Sí, ajá. Eso es, Sí, creo que, sí, sí. a mí me parece eso sí una ingenuidad. O sea, creo que la mayoría, o sea, la mayoría de gente que se dedica un poco a tratar de ver un poco una perspectiva mundial, global, es como que notamos que en realidad el mundo se mueve por grandes capitales financieros transnacionales. Los estados son en realidad instituciones que respaldan a estos grandes movimientos financieros. Entonces, por eso es que gobiernos de izquierda como que un poco tratan de hacer cosas para Latinoamérica o para nuestros estados o para el Ecuador en este caso, pero la derecha en general hemos visto como que más bien se O confabula sea, es más violenta, ¿crees tú? es más violenta y se confabula especialmente con estos grandes poderes económicos para extraer capital. Y extraer capital no digo solo extraer oro, plata, cobre o caucho o petróleo. Al extraer capital digo hasta inclusive últimamente hemos visto que la extracción de capital inclusive se da a través de lo que llaman la fuga de cerebros. Porque Claro. hemos visto que Sí. eso también es extracción de capital, porque aquí a los estados, Venezuela, Ecuador, es que les cuesta un montón educar a estas personas. Y luego, claro, todos como no hay trabajo, migran y luego ofrecen su trabajo especialmente Sí. en Estados Unidos en estos últimos años. Entonces es otra forma de extracción de capital, pienso yo. Sí, de alguna forma, ¿no? O sea, finalmente emigrar es una decisión individual. Si alguien quiere emigrar, no es que puedes decirle, no, no vayas. Tal vez puedes incentivar a que se quede. Creo que, a ver, creo que la gente no se va. En general, yo tengo familia que ha migrado y también amigos, porque especialmente he visto en el pueblo Quichasaraguro, las comunidades, por ejemplo, la gente que ha migrado no es que se va feliz, se va, deja su familia, padres, hijos. Ese es el contexto que conozco de Saraguro. Capaz que hay gente que se va feliz de aquí saltando por... Hay gente que sí se va feliz, pero digamos, o sea, a veces, digamos, Sí. te casas con una extranjera. La extranjera te dice, vamos a mi tierra un rato. Como ya te casaste, medio que puedes. A veces se dan esas cosas, ¿no? Pero claro, la mayoría de veces, especialmente aquí en Latinoamérica, el que se va es porque no le está yendo muy bien de alguna u otra forma Eh, en su país de origen. Yo hablaba claro, ese es otro caso. Yo hablaba de la mayoría de personas que va por la situación económica. Y esta gente inclusive esta gente no recibe visa ni nada, sino que Claro, va a pie con los coyoteros, en deuda. balas a su suerte. Y claro, conozco gente con maestrías, especialmente gente indígena, porque estamos hablando del mundo indígena, que va con formación profesional hasta de cuarto nivel, con coyotes, para encontrar trabajo. Y obviamente ya ni siquiera quieren regresar, porque, claro, te dicen, ¿qué voy a hacer allá? ¿Qué hago en Ecuador si me he formado y acá por lo menos, de lo que sé, más o menos están percibiendo un salario aproximado entre 1.000, 1.500, algunos hasta 2.000, creo, por supuesto, trabajando O sea, para los patronos. depende del estado. Estas, Por estas ejemplo, personas. el salario básico en California es creo que $25 la hora. eh, Pero claro, el costo de vida también es altísimo. claro, O sea, alquilarte un departamento te vale $3,000. estoy hablando de personas que van irregulares y estos como que sí son más explotados. Y claro, sí, lo que tú dices es súper cierto porque estoy más o menos haciendo un cálculo fuera del pago un poco de alimentación, del arriendo. Claro, luego de las condiciones también de hacinamiento en que vive. Familiares míos que, por ejemplo, se han ido a vivir unos 3, 4 meses trabajando, limpiando casas. Y por ejemplo, me cuentan que viven entre 10 hasta 15 personas a veces en habitaciones pequeñas. O sea, entran prácticamente solo ahí, se acurrucan y se ubican cada uno. Y claro, sabemos que
por lo menos para una persona es 4 metros cuadrados para vivir un poco saludable, respirar bien, Claro. hacer algo, pero Más también, bueno, no sé, yo no soy experto en esas cosas, pero claro, si estás eso- 15 en una habitación. eso he visto más o menos que te dan 4 metros cuadrados para una persona que pueda respirar, un poco estirarte. Pero, o sea, esas son las lógicas que he visto yo de parte del movimiento indígena. Uno, gente que está yéndose fuera, la gente que se queda aquí, un poco se queda para la lucha especialmente para la lucha por el territorio. Esa es un poco la gente que está fuera de la CONAIE, fuera del Pachacuti. Pachacuti que está muriendo, la CONAIE está muriendo, claro, yo pienso que por la falta de apoyo de la CONAIE. En cuanto la CONAIE vuelva a apoyar a Pachacuti, ha de revivir. Eso va a pasar en cualquier momento. O puede apoyar a otro. Le veo difícil. Capaz es que si es que cierran el partido, porque finalmente es un partido Pachacutic, ¿no? O sea, puede no cumplir los requisitos de partido, se lo puede cerrar y pueden luego abrir otro, que es la lógica del Ecuador, ¿no? O sea, No, eso pues- no va a pasar. No, y no va a pasar. Eso sí estoy seguro. Claro, o sea, sería muy difícil. Debería en serio no tener votos en ningún lado durante mucho tiempo y perder la personería jurídica. Pero sí ha habido partidos grandes que han perdido la personería. Ah, claro, otros partidos sí. Claro. Pero yo te estoy hablando, o sea, mi área de estudio, mi campo de estudio es el mundo indígena, entonces es como que todas las cosas que he visto hasta ahora el Pachacuti, además, la categoría Pachacuti es como que cíclico, es como que hay un momento, ¡pah!, se da vuelta y no tienes nada, prácticamente parece que está muriendo Pachacuti. Y eso pasó, por ejemplo, cuando se lanzó Luis Macas a la presidencia. Que ya Claro, sí. Y luego creo que se sacó 1 o 2% de votos. Entonces dijeron, ya murió Pachacuti, ahora sí, ¿qué pasará? Y luego prácticamente vuelves acá, pasa un ciclo. Creo que hay un ruso, creo que te habla un poco de ondas largas de la historia y de la economía. Entonces, pasas 20 años y mira, ya tienes otra vez a Pachacuti que le tuviste prácticamente casi en el poder, acaparando el poder de la asamblea. Guadalupe Llori fue. Claro. Ella fue de Pachacuti y Sí. fue presidente de la asamblea. Sí. Entonces, creo que por allí va. Eso de parte de Pachacuti, la CONAIE un poco irá moviendo a la gente un poco tratando de contrarrestar el peso político del presidente y tratando de, paralelamente, hay una teoría como que en Bolivia se escribe especialmente del estado dual. Es como que un gobierno es el establecido en la institución donde está el presidente y tal. Y hay otro gobierno como que por debajo. ¿Te acuerdas que se me va el nombre ahora de Shuar, que dijo yo soy el segundo presidente? Ah, el que luego se declaró correísta. ¿Cómo se llama? Vargas. El Vargas. Jaime Vargas. El Vargas creo que quiso decir esto, pero como que un poco se le fueron las categorías. Entonces, estoy explicando más o menos en el entorno de esta teoría dual. Es como que de parte aquí y en Bolivia también pasa eso. Entonces, el movimiento indígena trata un poco de hacer un contrapeso y de un poco de redirigir la política económica en las calles, de bloquearte y todo eso. Este tipo de estado dual que le llama René Zabaleta Mercado, es un boliviano, filósofo boliviano. Es como que intentas poner un poco tu aporte político desde las calles. Entonces haces que se caigan decretos, que se muevan un poco constituciones, pero es un poder como que está fuera del poder. Entonces yo creo que por ahí va la lógica de la CONAIE. En este momento, por allí iría. Sí, pero vos no crees que vaya a haber un paro así tan grande como con el Lazo o con el Lenin. O sea, ¿no crees que eso va a suceder? Que creo que eso sería darle más bien un mártir a la derecha. Sí, bueno, puede ser, claro. Entonces no crees que suceda. Porque ahora mismo, como tú ves, desde los racionamientos ya, por más que cualesquiera sean novoísta, por más yo creo que ya le empieza a molestar el racionamiento eléctrico. Entonces, creo que es como que, al menos yo pienso que la derecha me parece que siempre es inepta para gobernar. O tal vez demasiado pro. Y sabe lo que tiene que hacer. O sea, también puede ser, ¿no? O sea, sí, en el sentido de que sabe lo que sabe robar, yo pienso que sí, obviamente sabe robar, porque siempre queda desfalcado el Estado, pero en cambio no sabe hacer obra pública. Y bueno, aunque, claro, tú me dirás que esto se debe a que, claro, la derecha siempre es formada para recortar el Estado y para destruir el Estado, pero yo digo, especialmente en Latinoamérica,
se necesita Estado, se necesitan instituciones de educación, se necesita salud pública, se necesita desde agua potable. Claro, educación pública, servicios públicos, Por el contexto latinoamericano, yo pienso que electricidad, se necesitan estas cositas y si esto falla, sí, yo creo que sí se empieza. o al menos se necesitaría desde un inicio. O sea, si es que no hay electricidad, no vayas a esperar que va a venir una empresa de electricidad a crearte la hidroeléctrica, a crearte los cables. O sea, si como es prioridad, no, pues ya tienes que hacerlo tú. Claro, pero si ya hay 3 hidroeléctricas, eso es lo que yo creo, ¿no? Si hay 3 hidroeléctricas, 5 hidroeléctricas y permites que llegue el sector privado, ya medio que se equipara ya. Especialmente si es un lugar estratégico. Porque mira, ahorita fracasa el Estado y no hay quien acolite. O sea, yo siento que cuando no hay nada, ya tiene que de ley actuar el Estado. Pero si es que ya hay un tejido protoindustrial medio creado, medio que claro, sí. Ese fue el gobierno, ese fue el esquema asiático. O sea, mira, nadie va a construir la represa de 3 gargantas en China, entonces voy y construyo yo. Y claro, cuando ya lo tengo, medio que puedo flexibilizar en esos términos. Y puedo poner incluso imposiciones y tener restricciones en algunos lugares. Pero claro, al inicio, si no tienes electricidad, no tienes. O sea, tienes que crear tú. Totalmente de acuerdo. Especialmente porque, claro, hay gente que se ha visto especialmente de izquierda como que quiere totalizar el Estado. Es como que el Estado te controle todo. Está en todo lado. Y eso... Y que se vuelva un Estado clientelar. Claro, eso claro, está mal. Pero también está mal la parte de la derecha que te dice que el mercado te gobierne todo, o sea, que la mano invisible te va a regular todo y que la mano invisible o el mercado te va a dar por poco salud gratuita. Eso jamás va a pasar. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay que equilibrar un poco. Tiene que haber una parte de lo privado, lo público y en Latinoamérica, especialmente lo comunitario también. Y aquí hay, aunque están un poco cayendo las instituciones, por ejemplo, de comunicación comunitaria. Hay otros campos que no se ha trabajado, por ejemplo, la salud comunitaria y nada prácticamente. La mayoría solo se ha dedicado, por ejemplo, a la comunicación comunitaria. Hay cosas que hay que desarrollar, pero sí, obviamente este sí es un problema aquí. Es como que llega a la derecha y el Estado es el problema, hay que desaparecer el Estado. Llega a la izquierda y el Estado es el que tiene que controlar. Aunque, claro, quizás si es que alguien escucha quienes escuchen esta discusión van a decir que soy correísta, pero con la Constitución Fausto correísta, claro, correísta van a decir. Con la última Constitución se estableció, por ejemplo, que el 51% es de participación pública y ¿De qué? El 49%. ¿Pero de qué? En la mayoría de sectores se estableció esto. Ya. 51%, 49 privado, 51 público, es como que un 1% más de lo público. Siempre esta prevalencia. Entonces, creo que en cierto sentido fue buena iniciativa. Pero luego ya no tenemos, me parece que con estos últimos gobiernos, con el de Lenin y el de Lazo, es un poco se ha acentuado la política liberal y neoliberal. Entonces, el Estado está desapareciendo. Sí, yo lo veo así, o sea, que el Estado sí está recortándose. El problema de eso es que también lo privado no avanza, ¿no? O sea, porque debería como que sacar más empleos y toda la cosa y no llega como que a suplir las deficiencias del Estado. Claro, un poco también se habla bastante especialmente en teoría política se habla de la corrupción del Estado, pero no se habla de la corrupción del sector privado. Y es un montón, ¿no? Y es igual o peor la corrupción del sector privado. Es como dicen en los países desarrollados, no tienen corrupción cero porque le cambiaron el nombre, se llama lobbying. Entonces como es lobbying, ya no es corrupción. Ya no es corrupción, ya es lobbying. Si es que yo le digo, oye tú, pruébame ese medicamento y luego yo te contrato en mi empresa. No, eso es lobbying, no es corrupción. Sí hay unos temas ahí interesantes, ¿no? Ajá. Sí. O sea, pero bueno, yo creo que llegando a esta idea no creo que hay una movilización muy grande. Y si es que hay, va a haber como que locales. Tal vez se relige o algo así. Eso es lo que dices tú. O sea, tú dices, no es que el Estado gobierne el territorio. Hay muchos actores influenciando. Más allá, además, actores que no están ni siquiera en el país. O sea,
estos bloques geopolíticos súper fuertes. La presión que recibimos de potencias del norte, incluso potencias ahora del sur, o sea, la presión que recibimos de Brasil en muchos aspectos. Claro, ahí... Pero si voy y le pido al Estado, o sea, no sé, a veces me da ganas de ir y criticarle a BlackRock en Estados Unidos. A ver, BlackRock, ¿por qué desfinancias? ¿Por qué financias a todos estos proyectos que se roban el agua así? ¿No te parece también eso podría ser mejor? Porque si voy y le critico al Estado, el Estado no tiene chance, no tiene ni para darnos de electricidad todo el día. Bueno, todos los estados latinoamericanos tenemos el problema de el mayor problema que tenemos es el de la deuda externa. Y de eso poco se habla. Es como que algo que está dado y algo que no se puede solucionar. O sea, pero eso creo que es un problema medio global. El presupuesto nuestro se va prácticamente 65% de todo lo que generamos, de todos los impuestos, de toda la industria extractiva se va en la deuda externa. Entonces, como el 60%. Entonces, esta deuda externa es impagable. Y esa deuda externa es esclavizante también. O sea, es como que si yo tengo una deuda de $1.000 millones, voy a hacer un ejemplo tonto. Si yo para un poco trasladar esta idea al Estado, si tengo una deuda de $1.000 millones, yo, Fausto Quispe, y el día me recibo un salario de $20, ¿puedo pagar la deuda de $1.000 millones algún día? No, nunca voy a pagar con $20 mensuales al día, claro, o con imposible. $20 diarios, o con 400, 500 al mes. Lo único que me dicen, ya está bien, no puedes pagar la deuda, pero paga 300 mensuales de interés. Ya listo, pago 300 y me quedo con 100 para vivir. Entonces tengo toda mi vida y doy 300 mensuales en interés y me quedo con 100 para ajustarme. Eso nos pasa a los estados latinoamericanos. Y es una deuda impagable. Y ha sido un problema histórico, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hasta Eloy Alfaro tenía un libro que se llamaba La deuda gordiana. El nudo gordiano, ajá. Que hablaba de lo impagable que era la deuda externa. Y esto fue hace cientos más de años, o sea, no es algo nuevo. Y esto nos pasó especialmente en Latinoamérica, porque en Europa igual se hizo un préstamo cuando, ¿te acuerdas? Después con el plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial se activó también un préstamo, igual que nosotros, a Latinoamérica, pero ese préstamo fue un regalo, ¿ya? Y es porque era Europa. Claro, en Europa, ¿te acuerdas? Estaba como que se diseminaba el comunismo entre comillas, digo, porque era igual comunismo y capitalismo en Europa estaba financiado igual por Wall Street. Ambos, Rusia, Alemania, todos eran financiados por Wall Street. Entonces, pero sin embargo, esos préstamos luego de que se destruyó toda Europa fueron gratuitos, fueron sin reembolso. Para Latinoamérica, luego de que nos independizamos, entre comillas, nos hicieron préstamos, pero no nos dijeron, les regalamos, dijeron, vuelva claro, a nos pagar. pasaron la factura. Nos pasaron la factura. Entonces, son dos formas de gobierno distintas para Latinoamérica. Como Latinoamérica tiene además industria extractiva, venga para acá. Claro. Entonces, Zabaleta Mercado dice que somos semicolonias. Entonces como en la idea más o menos que tú dabas, Brasil, por ejemplo, es una semicolonia que también tiene otras colonias pequeñitas que somos nosotros. Y un poco nos va extrayendo ahí capital y luego Estados Unidos y China y desde Europa nos van esquilmando de a poco. Pero el problema principal y que poco se discute es la deuda externa. Y inclusive yo pienso que hay un poco de... En el movimiento indígena mismo esto no se discute. Y fue Correa el que discutió esto. Por eso me van a decir igual correísta. Correa fue el que discutió eso. Dijo, no pago. Dijeron, bueno, entonces, claro, se bajó la credibilidad del Estado. Pero, es que, volviendo a la idea mía misma... Pero no solo hizo eso. O sea, primero anunció el impago. Claro. Y después, en secreto, compró bonos del propio Estado. Claro. Es como que yo te diga, haciendo ese ejemplo, es como que yo te diga, oye, Fausto, no te voy a pagar. ¿Sabes qué? Te puedo pagar, de los $100 que te debo, te puedo pagar 10. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo, porque quiero algo. Pero digamos que tú dices, no, te digo mejor así, no te voy a pagar. Y vos dices, y luego te manda acá y dice, yo te compro tu deuda, te doy $10.
Claro. Y tú le pagaste más $10. Estrategia económica. Pero yo secretamente le dije a este man que yo le compraba la deuda tuya en $20. O sea, haciendo ese triángulo. Eso es el correo. Claro, entonces Pero eso fue lo que masacró la credibilidad del Ecuador. Entonces yo sí creo que, bueno, quienes califican la credibilidad también, Standard & Poor's, O sea, pero sí, Morgan y todo eso. pero esto sí pasó, o sea, sí Ya, pasó esto ya. de la triangulación Pero de la deuda. Yo voy a la idea de que, por ejemplo, si yo debo $1.000 millones, otra vez volvamos a lo mismo, y digo, no te pago, pues, ¿y ahora qué hago? Digo, y luego lo que tú dices en esta idea, luego dices, bueno, pero te voy a pagar de los 1.000, te voy a pagar 200. Bueno, traiga lo que haya, pues, si no me vas a pagar nada, aunque sea, dame los 200. Entonces, en esta lógica creo que al menos se negoció algo la deuda externa y con eso tal vez se fue financiando de a poco el Estado y alguna cosa se hizo. Yo lo digo esto en plan de que la gente que más necesitaba, más desposeída, accedió a algunos servicios básicos, algunas cosas que nos parecían imposibles. O sea, hubo un retroalimento del Estado, el Estado Claro. se fortaleció. Pero lo que sí es verdad es que en esa época, toda Latinoamérica se fortaleció. O sea, no es que solo al Ecuador le fue bien o solo le fue bien a Brasil. Tú ves el crecimiento de Colombia en esa misma época del Correa y fue igual o hasta mejor. Y fue por el gran boom de los commodities, fue porque los commodities se hicieron más valiosos. O sea, imagínate, antes comprar café costaba, digamos, $1 la libra. Con el boom de los commodities costó $5 la libra. Entonces, claro, Colombia va como exporta café, le llega mucho más dinero. Y le llega mucho ese dinero, llega al Estado. Entonces lo potencia el Estado. O les llega a los privados y los privados llegan a suplir ese hueco del Estado. Yo le veo más como la tendencia un poco de gente de izquierda, sobre todo porque, o sea, si ves, mira, comparemos ahora con Bolivia. Bolivia, por ejemplo, Bolivia era un país chiquito, Era un país súper miserable. un país que no valía para nada. Pero ahora que ves Bolivia ya tiene presencia. Sí. Ya tiene presencia. Pero verás que ahorita Bolivia... Bueno, esto va en esta O lógica. sea, por ejemplo, tú ves el riesgo país. Sale primero siempre Venezuela, ¿no? Segundo Argentina. Bueno, Tercero Ecuador. Bueno, pero sí sabemos eso, ¿no? De dónde, quiénes nos califican al riesgo país. Eso ya dijimos, Standard & Poor's y Morgan y todos estos. Sí. Son los gringos que califican, son las mismas empresas que luego te dan los préstamos o que se alían para darte préstamos que luego te van calificando. Claro, sí, los grandes. Entonces hay una lógica bastante ahí rara entretejida por ellos mismos para decirnos, vos no puedes pagar, y claro, son ellos mismos que luego te dan el préstamo. Entonces no tiene cabida. Pues eso sí es verdad. ¿Ya? Eso sí es verdad. Y otra cosa que te iba a decir de esto de los préstamos, que por ejemplo, la deuda externa de Estados Unidos es como del 110%. Claro. O sea, es una deuda que Estados Unidos tiene plata, pero esa es una deuda, pero qué impagable, o sea. Claro, pero imposible. Y a ellos no les califican mal. pero nosotros en cambio, pero ellos pueden imprimir, darle a la maquinita de imprimir billetes. Ya. Y nosotros no podemos imprimir billetes. Nosotros ¿cómo traemos entonces dólares a Ecuador? ¿Cómo traemos? Exportando mano de obra barata, exportando petróleo, caucho, agua, y vamos a exportar también, exportando tierras raras, que sí hay por allí también. Bueno, también se exporta más camarones que petróleo. Por eso, es que no hay otra forma aquí. Aquí no podemos imprimir eso. Con eso estamos ahora O sea, amarrados. hay camarones, flores, cacao, es como que eso ya... Claro, las mercancías. Sí, Entonces, esa es la diferencia de nosotros de los países que son semicolonias, de que solo tenemos para exportar materia prima prácticamente y mano de obra barata. Y no podemos ni siquiera darle a la maquinita de imprimir. Por eso si te acuerdas en la pandemia ni siquiera se podía dar ayudas, dar tipo bonos, porque ¿de dónde das dólares? Si no tienes dólares, ¿de dónde das? Entonces la mayoría de gente tenía que salir. Podías hacer lo que hizo Larauz, ¿no? Pedir un préstamo, porque él tenía esto de dar $1.000 de cada familia que pidiera empleo. Claro. Pero era anclado a un préstamo. O sea, él decía, voy a pedir un préstamo y voy a anclar el préstamo a las reservas internacionales, como poner reservas internacionales de garantía. Y con eso aseguro el préstamo. Y con eso puedo conseguir un préstamo de 1.000 millones para darle a 1 millón de familias $1.000. Claro. Esa era la lógica. Pero me parece como que clientelar, ¿no? Vota por mí y tiene $1.000. O sea, me parecía como feo incluso. Es que
si te das cuenta, yo te digo por experiencia propia, especialmente los estratos económicos que nos toca surgir desde abajo es porque nos toca trabajar o sea, tú sabes que la credibilidad en los bancos va anclada a la fe. Es decir, un banco me presta a mí 20.000 porque tiene fe en mí. O sea, todo el sistema capitalista se basa en la confianza. Sí. Pero yo estoy reduciendo la discusión a algo bien pequeñito para que se note. Y una persona, en el ejemplo que tú haces, una persona del campo no puede sacar $1,000 de préstamo. ¿Te das cuenta? Yo te digo esto porque hubo un momento cuando yo vengo de estratos económicos súper bajos. Yo ilustraba, vendía canguires en los buses y tal. Entonces, un poco trabajando, estudié Derecho y tal. Y cuando un momento quise sacarme un préstamo para comprarme una refri. Una refri, no me daba. Una refri que costaba, ¿qué? $300, $400. Quería comprar una refri. Y eso, por ejemplo, hubiera mejorado tu calidad de vida muchísimo. Claro, me permitía, por ejemplo... O sea, solo tener refri. Tener refri para poder guardar las frutas que compraba los domingos. Ya me hubiera permitido vivir mejor. De alguna forma, que no se me pudra la fruta. Pero, entonces, te das cuenta. Por eso digo, es para la gente... Visto desde arriba, son $1,000 y es súper clientelar. Pero si le ves desde abajo te digo, hasta para el préstamo para una refri es complicado para la gente que es... Sí, pero... Chuta. O sea, pero no era que querían comprarse una refri. Era que habían perdido su trabajo. O sea, ya podían como que... Claro, estamos en la lógica esta de que se necesita siempre un poco de política pública, un poco de asistencia, especialmente en Latinoamérica por la situación que hay súper desigual. Claro, los países del norte también tienen bastante desigualdad o injusticias, pero Latinoamérica es más fuerte, más complicado. O sea, Estados Unidos es el país más desigual del mundo. Claro. Hay el man que es enfermo de fentanilo y está muriéndose en la calle y está... Claro, sí. Y está Elon Musk. O sea, eso sí es ya el colmo, así. Entonces, bueno, un poco siento que nos desviamos del tema, pero es un poco para ver un poco las lógicas, es para ver las lógicas que se manejan a nivel global y las lógicas que se manejan a nivel local. Y es como que tal vez desde nosotros, desde el movimiento indígena, un poco nos falta ver esa parte. Un poco, por eso decía al inicio, es como que desde una ingenuidad se va frente al gobierno y hace esto. Pero es... Claro, y luego ves que hay más actores. Pero es bastante complicado. Y actores que no son evidentes, ¿no? ¿Cuántos actores habrá que no son evidentes en el Ecuador? Es como que este man que... Por ejemplo, yo veía, mira este caso, el Banco Pichincha, el Banco Pichincha salió en el país, le pueden revisar, salió en el país que estaba financiando a Donald Trump, los Isaías. Ya, por ejemplo. Entonces, gente, si ves, para que una persona que tiene un banco en el Ecuador vaya y financia a un presidente de los Estados Unidos, quiere decir que tiene bastante poder económico, bastante... O sea, hasta donde sabía, o sea, el Banco de Pichincha no sé, pero los de Isaías sí son accionistas de la Coca-Cola. También. Entonces, vía por ahí puedes... Claro, salió eso, entonces son actores que a veces como que nosotros no sabemos lo que nos hacen, y es como que el Galeano decía como que nosotros votamos y ellos eligen. Sí, es que hay demasiados actores. O sea, un actor, por ejemplo, puede ser la CONAI incluso. También, claro. Otro actor puede ser el propio Estado. Otro, el Estado en chiquitos, a los GATS. Otro, la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, los Estados Nacionales. Los Estados Nacionales. Otro, tal vez, un intelectual muy, muy fuerte, incluso influencias que influencian a muchas personas y dan, por ejemplo, incluso esas personas pueden también serlo. Otro, ahora también los carteles de la droga, o sea, desconocer que estos manes no tienen influencia de una u otra forma. Claro, tal vez no quieran gobernar, pero sí quieren algunas cosas. Claro, son otro poder también. Sí, o sea, los Colombia, Estados Unidos, Rusia. En esa lógica, si le ves, es como que... O sea, el actor es un Estado. El movimiento indígena o el mundo indígena o la CONAIE o Pachacutiga es un actor. Claro, es un actor. De todo este conglomerado. Eso, Fausto, ¿algo más que quieras decirnos? Aunque nos salimos bastante del tema, pero fue chévere la conversación, ¿no? No, nada más creo. Y sobre todo decir que para
un poco para posicionarnos como movimiento indígena. Creo que sí, aunque hay gente, he visto gente que mira la política ya desde varios ángulos, que trata un poco de enfocar desde esta perspectiva global. Creo que eso sí que nos falta a nosotros, un poco mirar desde más allá, desde más allá de esta perspectiva local, para tener estrategias. Claro, saber que la economía está interrelacionada, ¿no? Ajá, y un poco ya zafarnos de esa idea un poco de que paternalista, de que el presidente es nuestro padre y nos va a solucionar las cosas, y el gobierno es prácticamente otro títere de todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Fausto, por acompañarnos el día de hoy, y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana por Radio Voz Andina Internacional. Muchas gracias por todo. Gracias. Chao. Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.